Buenos días, espero se encuentren bien. En este presente video, nosotros, Matías Acevedo, Tomás Silva, Valentín Vignes y yo, Diego Miranda, hablaremos sobre los circuitos RLC en serie. Bueno, definición del proyecto. En esta presentación analizaremos un circuito RLC en serie de segundo orden. Estudiaremos qué sucede cuando en el circuito ocurre un cambio, es decir, cuando pasa de estar en estado inicial a estado transitorio. Bueno, también se utilizarán teoría y simuladores, como puede ser el PSIM, para observar cómo cambia el voltaje en el condensador y cómo cambia la corriente en la bobina. El objetivo principal es comparar los datos obtenidos por el simulador con los datos calculados con lo que son ecuaciones diferenciales y lo que es la transformación a Laplace. Bueno, tema de investigación y noción matemática. El- Nuestro tema de investigación es ver el comportamiento del circuito RLC en serie cuando éste sufre un cambio en el tiempo cero. Cuando lo que es el interruptor cierra en el tiempo cero, ver el comportamiento. Ocuparemos varias herramientas matemáticas como puede ser el tema de transformación de Laplace, la ley de los voltajes y corrientes de Kirchhoff. También se ocuparán ecuaciones diferenciales de segundo orden. Los problemas a abordar o preguntas que nosotros queremos resolver con este circuito son como cómo se comportan los voltajes en el condensador antes y después del cambio en un tiempo cero. Cómo evoluciona la corriente de la bobina cuando esta pasa a estar en estado inicial y estado transitorio. Qué tipo de respuesta presenta el circuito como lo que es el subamortiguado o sobreamortiguado y si es que coinciden los resultados obtenidos por el simulador con los ya calculados. Objetivos y preguntas. Bueno, el objetivo principal es comprender lo que son los circuitos RLC en serie de segundo orden en régimen transitorio, aplicando métodos matemáticos y computacionales como puede ser el PSIM. Nuestros objetivos específicos son determinar la condición inicial del voltaje en el condensador y la corriente en la bobina. También tenemos obtener las ecuaciones de voltaje y corriente cuando ocurre el cambio en el tiempo cero. También comparar la simulación en el PSIM y ver si es que los resultados coinciden. Y construir y analizar gráficas de voltaje y corriente. Bueno, las preguntas que queremos resolver nosotros con este circuito son, por ejemplo, cómo se comporta el condensador cuando este tiene un cambio en el tiempo cero. La otra puede ser qué ocurre con la corriente del inductor o bobina cuando pasa a estar en régimen, bueno, de estar en estado inicial a estado transitorio. Y también cómo evoluciona la energía del sistema después de que ocurre el cambio en el tiempo cero. Y claro, si coinciden los valores con las ecuaciones ya antes analizadas. Bueno, a continuación tenemos los temas iniciales involucrados, donde tenemos los conceptos principales de circuito RLC en serie. Tenemos los elementos almacenadores de energía, donde incluyen los condensadores y las bobinas. Tenemos la respuesta transitoria en segundo orden, simulación eléctrica en software PSIM, ecuaciones diferenciales aplicadas al circuito eléctrico, identificación de condiciones iniciales, tanto de voltaje como de corriente, análisis de gráficos de voltaje y corriente y el tipo de amortiguamiento en sistema eléctrico. Bueno, aquí tenemos el cronograma y materiales, donde como tarea que haremos sería analizar el circuito relé serie para tiempos menores que cero, donde el resultado que obtendremos fue las condiciones iniciales del capacitor y la bobina, gráficas iniciales de voltaje y corriente en software PSIM y tabla de valores del simulador. Bueno, los responsables fuimos todos los integrantes del grupo. Como insumo fue el Word con el software PSIM y parámetros del circuito. Bueno, otra tarea fue la simulación del circuito RLC serie para tiempos mayores a cero, donde tenemos la gráfica de voltaje del capacitor y corriente en la bobina. Tabla data point del PSIM y comportamiento transitorio y régimen permanente. Bueno, los responsables igual fuimos todos los integrantes del grupo
como en todas las tareas, como se puede ver, y los insumos que tuvimos fue el PSIM y los archivos de circuito. Bueno, otra tarea que hicimos fue la obtención de analítica de ecuaciones del circuito, donde obtuvimos la ecuación final del voltaje, la ecuación final de la corriente en la bobina, determinación del tipo de respuesta, que en este caso fue sobreamortiguado, y el cálculo de constante. El insumo fue el desarrollo Word, fórmulas y una calculadora. Otra tarea que fue analizar y redacción del desarrollo del circuito serie. Explicación, aquí explicamos el estado estable para tiempos menores a cero, explicación transitoria para tiempos mayores a cero, análisis del capacitor e inductor y la interpretación del amortiguamiento. Y por último, fue la elaboración del PPT final, que nos guiamos por una pauta AVPRO, imágenes del PSIM y Excel insertadas. Bueno, por otro lado tenemos la necesidad de comparación de herramientas tecnológicas y justificando su elección. Bueno, para analizar un circuito RLC serie necesitábamos utilizar herramientas tecnológicas como un software PSIM, ya que permite observar el comportamiento transitorio de forma precisa, incluyendo valores instantáneos de corriente, voltaje, picos, oscilaciones y regímenes permanentes en relación al corriente y el voltaje. Además, utilizamos Excel para procesar los datos numéricos, graficar y comparar los resultados teóricos con los simulados. Bueno, en esta parte calculamos las condiciones iniciales antes del instante cero. Aplicamos la ley de Kirchhoff de corriente y de la ecuación obtenemos que la corriente del inductor es de 4 miliamperes. Como la corriente en un inductor no cambia de forma instantánea, ese valor se mantiene justo después del cambio. Luego aplicamos la ley de Kirchhoff de voltaje y obtenemos que el capacitor tiene inicialmente 40 volts, que ese voltaje sabemos que tampoco cambia de inmediato, así que queda como voltaje inicial en el tiempo igual a cero. Ahora con las condiciones iniciales ya calculadas, determinamos cómo comienzan a variar las corrientes y el voltaje justo después del instante cero. Primero calculamos la derivada de la corriente del inductor dividiendo el voltaje entre la inductancia y obtenemos 12,8 amperes por segundo. Después calculamos la derivada del voltaje del capacitor usando la corriente inicial dividida por la capacitancia y eso da 2048 volts por segundo, que estos valores nos muestran la rapidez inicial del cambio de corriente y voltaje en el transitorio. Y finalmente calculamos el amortiguamiento del circuito. Primero obtenemos el coeficiente alfa, que es 400, usando la resistencia dividida entre dos veces la inductancia. Luego calculamos la frecuencia natural del sistema, que da 320 radianes por segundo. Como alfa es mayor que omega cero, el circuito está en un régimen sobreamortiguado, lo que significa que regresa al equilibrio sin oscilar. Bueno, se desarrolló la revisión de producto, se analizó el circuito de las leyes fundamentales del circuito eléctrico y las herramientas matemáticas para estudiar el comportamiento transitorio. Primero se identificaron los elementos de almacenadores de energía, condensador y la bobina, y luego se logró la resistencia conectada del cambio de posición del interruptor. Aquí tenemos el modelo de cada elemento del dominio de Laplace. Los elementos, el resistor, el condensador, el inductor que es la bobina y la fuente de 40 volts. También estaba el circuito que transformó usando impedancia y reemplazando las fuentes reales equivalentes de Laplace, teniendo la representación matemática para el análisis. Aquí tenemos la corriente del condensador. eh, bueno, aquí está. La corriente del condensador, que es Laplace del condensador por el voltaje eh, de Laplace menos el condensador por el voltaje del condensador, que esto es el antes del cambio. Ya. También tenemos el voltaje de la bobina, que es igual a Laplace de la bobina por la corriente menos la bobina partido o sea, por la corriente de la bobina,
que esto sería también antes del cambio. Y aquí tenemos el voltaje de la bobina, que aquí está explicado. También tenemos la corriente del condensador. Y esto sería muy bien. Aquí tenemos la presentación del producto o prototipo. Esto se desarrolló con un software que es el PSIM. Aquí tenemos los diferentes valores o datos que nos dio al realizar el prototipo. Aquí tenemos, a ver, tenemos el voltímetro, tenemos el amperímetro y el tiempo. Bueno, aquí en 0,001 da un voltaje de 0,3 y un amperímetro que da, en este caso daría 0. Y así va variando debido al tiempo que uno le da, y este sería el resultado. Bueno, tenemos los resultados y conclusiones, parámetro y valor. Tenemos los parámetros que son voltaje en el condensador, que son después de la acción. Tenemos la corriente en la bobina, que es después de la acción también. Tenemos la resistencia equivalente. Tenemos los tipos de respuesta. El voltaje son 40 volts. Son 4 miliamperes, 4 kilo ohms y amortiguada, que es la antigua de respuesta. Tenemos la transformación de Laplace, que permitió analizar el circuito de comportamiento de manera precisa y rápida. Tenemos las condiciones iniciales, que son el capacitor y el inductor, que son fundamentales. El circuito que presenta el comportamiento RLC en el segundo orden. La comparación entre resultados analíticos y simulados que demostró el modelo. Y también tenemos se comprueba que la utilidad de la matemática de Laplace y ecuaciones diferenciales son esenciales para modelar fenómenos físicos reales de la ingeniería eléctrica. Bueno, vamos aquí a presentar el área de impacto de la asignatura. Tenemos el cálculo diferencial, que es lo que estamos estudiando ahora. En el primer semestre tenemos una variante que se relaciona con cálculo diferencial. En el segundo semestre tenemos 3 variantes. En el tercer semestre tenemos 2 variantes. En el cuarto semestre tenemos 3 variantes igual. En el quinto semestre, que en el que estamos ahora, tenemos 3 variantes igual. En, en el sexto semestre tenemos cálculo integral, eléctricas integrales y sistema eléctrico de potencia 2. También tenemos potencias eléctricas avanzadas, diseño de proyectos eléctricos media y alta tensión. Tenemos electrónica de potencias, microredes. Tenemos proyectos de ingeniería en sistema eléctrica, o sea, en sistemas de energía eléctrica. Bueno, estos serían los impactos que da cálculo diferencial. Todos estos son parte del ramo, son parte de todos estos, cada uno. Así que eso.